Miércoles 17, hoy vamos a hablar de los titulares de las noticias y de todos estos eventos que sacuden a la opinión pública y algunas reflexiones fundamentales. La muerte de Óscar Pérez ha generado toda una conmoción en el país y la gente a partir del hecho ha discutido muchas cosas, muchísimas cosas, sobre el significado de su muerte, por supuesto mucho respeto porque Óscar Pérez entra a la mitología popular venezolana como un héroe, no solo por las cosas que hizo, sino por la manera en que muere, porque prácticamente es una masacre. Ayer tuvimos aquí a José Luis Pirela, diputado de la Asamblea Nacional, que está en la comisión y nos explicaba que fueron a la morgue, que no era verdad, que lo iban a quemar, pero sí que fueron ajusticiados, prácticamente ajusticiados. Bueno, en las redes hay de todo, que hay golpe de Estado, insatisfacción en las policías, qué sé yo, cantidad de cosas que muchas no son verdad. Muchas no son verdad y forman parte de esas olas especulativas que se estructuran en las redes y que uno no sabe, caramba, tiene que haber una reflexión sobre las comunicaciones porque no todo eso es bueno. Esa cantidad de información falsa no es buena. Y luego hay que detectar, y lo vimos el día del deceso de Óscar Pérez, como el gobierno en la tarde con sus redes logró poner trading topping la intervención de Maduro en la ANC frente al suceso que conmovía el país, que era todo lo que estaba pasando en el Junquito. Bueno, porque el gobierno también juega. Entonces, mucha gente cree que las redes, caramba, todo lo que se dice que es verdad, y no se da cuenta que hay unos laboratorios que hacen maldades y que perjudican la credibilidad de la red y, por supuesto, como fuente de información, nos perjudica a todos. Fíjense ustedes que hoy Alba Cecilia Mujica fue despedida de Globovisión por el comentario que ella hizo sobre la muerte de Óscar Pérez. Hay todo un juicio ahí hacia los medios, que los medios son malos, que son víctimas, culpables, qué sé yo. Yo vengo diciendo que hay que entender bien. Aquí se dice, estamos en una dictadura. ¿Qué significa estar en una dictadura? Bueno, entre otras cosas esto, no es que Globovisión sean unos perversos, unos vendidos aliados del gobierno, o Venevisión, o Televen, porque no dicen nada, o esconden. No, es que hay una política de hegemonía comunicacional aplicada desde hace muchos años que impide que los medios puedan decir cosas complicadas porque inmediatamente son metidos a una presión muy fuerte. Les entra el CENIAC, Natel, etcétera. Y acuérdense que aquí han cerrado desde Radio Caracas Televisión hasta numerosas radios y programas. Entonces la gente se cuida. Y eso no es culpa de los medios. Yo he venido diciendo, hay que dejar de culpar a los medios, porque los medios son parte de lo que está pasando en el país, de todo lo que ocurre. Y son empresas que intentan mantenerse, empresas que tienen trabajadores, gas, luz, agua que pagar. Y que eso depende de la publicidad en un país donde la publicidad, todo el consumo se ha venido a menos. Pero bueno, vamos a meternos con los titulares. Vamos con el primer titular del día de hoy. De todas estas cosas vamos a ir hablando. Estados Unidos, estadounidenses que inviertan en petro podrían ser penalizados. Bueno, el gobierno inventó esta moneda, como estas monedas de las redes que están muy de moda, de internet, tratando de esquivar todo el control que hay a propósito de las sanciones que el gobierno americano le ha impuesto a funcionarios del oficialismo, tratando de esquivar, porque la verdad es que sí, para Venezuela, para el gobierno venezolano significa un problema mover los dólares, la venta del petróleo y todo lo que es su finanza, porque está interceptado, está pillado. Y entonces tienen que utilizar bancos chiquitos, entes raros, etcétera. Y esta medida, la de crear el petro, buscaba saltarse toda esa cantidad de obstáculos que se le ponían. Sin embargo, el gobierno norteamericano reaccionó. Este tema de las finanzas es el tema central de las conversaciones. Ustedes saben que no pasó nada el sábado. Las conversaciones concluyeron en Dominicana sin humo blanco y sin nada, eso trancado. Sin embargo, he de contarles que se espera que mañana sí se produzcan algunos anuncios genéricos sobre algunos acuerdos, porque los hay. Sin embargo, lo más importante es difícil, porque lo más importante para el gobierno es este tema de la economía. El gobierno está buscando quitarse las sanciones, la presión económica, y busca este acuerdo con la oposición para decir que en Venezuela se ha estabilizado la democracia entre comillas, por la manera en que actúan estos señores deja mucho que desear, para ver si les baja la presión. Sin embargo, la oposición no ha sido coherente en cuanto al manejo de sus posiciones, porque son tantos factores y cada uno habla, dice, etcétera. Hay enormes contradicciones, entonces se dificulta mucho llegar a acuerdos. Pero ¿qué ocurrió en la última conversación? Que el gobierno español, cuando se supo que no había acuerdo ni nada,
Porque en el balance se cree que el gobierno gana tiempo, pero es mentira. El gobierno no necesita ganar tiempo para nada. El gobierno ha hecho sus elecciones, ha impuesto su ANC, bombardeó, masacró a Oscar Pérez. El gobierno tiene su propia dinámica y política y no necesita ganar tiempo nada. Por el contrario, el problema del tiempo es para la oposición. Pero hay unos analistas de la oposición que se equivocan, que ven otras cosas. Ven ganando el tiempo a quien no necesita ganar tiempo y perdiendo tiempo a quien necesita ganar tiempo. Entonces, ¿qué pasó? Que esas conversaciones, al terminar en nada, produjeron una reacción de los aliados, de la gente que quiere o busca una solución negociada para Venezuela, y el día domingo hubo una reunión que nadie supo, chiquita, calladita, como debe ser, porque eso debe ser así, y se avanzó algo. Por eso que Jorge Rodríguez declaró el día de ayer, anteayer, que había muchas posibilidades de acuerdo, porque hay muchos puntos donde se coincide. Pero vamos a seguir con los titulares, y así vamos analizando lo que ocurre en Venezuela el día de hoy. Póngamelo, ciudadano director. Familiares de fallecidos en operación contra Pérez ingresaron a la morgue. No los dejaron los primeros días. Por eso de allí vino el cuento de que los iban a incinerar para evitar que las pruebas de balística, etcétera, todo eso que uno puede ver en la televisión, en CSI, en esos programas, a través de los estudios de ADN, esto determina gran cantidad de cosas, se pretendía, o era el dicho que el gobierno estaba ocultando todo eso al desmantelar la casa e incinerar los cadáveres. Pero bueno, lo desmintió Pirela y hoy ya comenzaron a aparecer los familiares y sus reclamos. Espero que los traten como seres humanos, como lo que son, y además en democracia, con dignidad, cosa que estamos viendo que al gobierno pareciera le importa muy poquito. Entonces que las dictaduras, los gobiernos fuertes, desde hace mucho rato tienen estas teorías de que cuanto más escandaloso, ruidoso y horrible sea su puesta en escena, su puesta represiva, pues más miedo genera, entonces la sociedad le da miedo y nadie se alza. Pero eso no es así. Generalmente, cuando hay maltrato, abuso, se genera rabia, molestia, indignación, y eso tiene también una influencia en el comportamiento de los países que no necesariamente es la que los gobiernos buscan. Yo creo que en Venezuela hoy hay una indignación. Anoche hubo un cacerolazo, chiquitico y todo, pero un cacerolazo, en respaldo a la memoria de Oscar Pérez. Vamos a seguir con los titulares y lo que ocurre en Venezuela. Póngame otro titular, ciudadano director. Aquí está la diputada Manuela Bolívar, que fue allí en la morgue de Bellomonte. Ella intentó buscar información y en su reseña señala todos los impedimentos y los maltratos de que fue objeto. Acuérdense que uno de los temas de discusión en Dominicana es la Asamblea Nacional, su respeto y valoración. Aun cuando Pirela nos contó ayer que a la comisión de la Asamblea la dejaron entrar y todo ello, no a todos los diputados. No a todo el mundo tratan así. Vamos a ir al corte y cuando regresemos hablamos más de todo esto que está involucrado en esta masacre y de los temas de la política. Seguimos en nuestro programa Kikosis, analizando este tema nacional nuestro de todos los días, estas noticias. Aquí ocurre de todo y todos los días uno tiene que estar dándole la vuelta a ver si localiza un destino. Esto tiene un destino. Ahorita, conversando con un grupo de amigos, por supuesto, saludo a Carla Angola y a Carlos Acosta, que nos ceden, nos permiten salir en su programa Aló, buenas noches, allá en Miami, en elvenezolanoTV.com. Saludos, Osvaldito, hoy vi su editorial sobre todo esto de Oscar Pérez, que indignado no solo a Venezuela, el mundo. Hay un titular que lo vamos a ver de Human Rights Watch, donde compara Venezuela con Chile y sus peores momentos. Pero comentaba entonces que estábamos allá afuera, en el famoso Café Pew, hablando, y la gente tiene la percepción de que aquí no hay nada, que se agotó todo, que este país es lo que hay que salir corriendo. Y no, yo creo que esta crisis está generando una enorme oportunidad para el cambio y que lo que hay que saber es, primero, corregir los errores. Insisto, sobre todo a la gente que nos ve en Miami, insisto, hay que dejar de atacar a la oposición y de dividirla. Métanse con el gobierno, que aquí hay bastantes noticias, hechos y situaciones que permiten que uno focalice que el adversario es el gobierno. Y eso, seguir insistiendo en que la oposición es la culpable de todos los males, eso no ayuda. Sobre todo porque viene la campaña electoral presidencial. Bueno, vamos a los titulares y así vamos mezclando noticias con análisis. Hoy, bueno, enterraron a este señor Heiker Vázquez,
que es el líder del colectivo Tres Raíces del 23 de enero, que bueno, hoy lo enterraron con todos los honores, como si fuese un héroe. Ese señor apareció muerto. Digo apareció porque hay varias versiones. Muerto, desnudo, dicen que lo mataron ellos mismos, el gobierno dice que fueron en medio del tiroteo, etcétera. Lo cierto es que mucha gente se pregunta, bueno, ¿qué hacen colectivos involucrados en una operación estrictamente de corte militar, corte policial? O sea, ¿qué hacen esos señores ahí? ¿Cómo es que funcionan las policías, los organismos de seguridad con estos grupos? ¿Cómo es que están como si fueran un ente armado más? Cuando todos sabemos que estos colectivos tienen otras raíces y tienen otros nortes distintos a los policiales. Estos son unos colectivos muy politizados, hechos para defender la revolución desde el punto de vista armado. Bueno, toda esta especulación generó rumores en las Fuerzas Armadas. Creo que ahí está el titular, ¿no? Póngamelo, señor director, o el que venga, porque no sé si están puestos en el orden, pero en las Fuerzas Armadas ya hubo muchísimo comentario. Ah, no, este es el que yo decía de Human Rights Watch, que condenaron la ejecución extrajudicial de Oscar Pérez. Hoy la fiscal también dijo lo mismo, dijo que lo que ocurrió con Oscar Pérez señalaba o daba a entender que estamos frente a un gobierno maluco. Human Rights Watch señaló que, bueno, que ni en los tiempos de Pinochet, esos tiempos horribles de masacre de la oposición chilena, ocurrían cosas como las que están ocurriendo en Venezuela. Delante de todo el mundo, al señor Oscar Pérez lo masacraron. Están los videos donde él dice, bueno, sí, nos rendimos y todo eso, pero eso no funcionó para nada. Por el contrario, videos hay también de gente disparando con bazooka, tanques, de todo, una dimensión exageradísima para una operación donde estaban involucrados supuestos terroristas, que no es verdad que lo sean, pero en todo caso muy poco personal, 1000 contra 7, una cosa así, exageradísima. Hay chismes que inclusive, se los cuento aquí, que dicen que el gobierno había dado la orden de detener a Oscar Pérez, pero que otros sectores, ya que en el chavismo hay mucho gobierno, en el oficialismo, es mejor decir así que chavismo, porque eso tiene muchas corrientes, y en el oficialismo hay gente que opina de una manera y gente que opina de otra, y actúan y unos se contradicen unos contra otros. Parece que un ala más radical que la otra intervino para que ocurriera lo que ocurrió. Se los comento para que lo tengan ahí. Después uno ve si eso es verdad o mentira. Sigamos con los titulares. Aquí está, AN instaló comisión especial para investigación del caso Oscar Pérez. Ahí vemos a Delsa Solórzano en la foto. Y está también José Luis, que estuvo ayer con nosotros. Esta comisión ya fue a la morgue, ya ha hecho algunas gestiones, tienen unos videos, tienen localizado fotografías, etcétera, y ya nos dio José Luis ayer una versión sobre cómo el abuso de la utilización de la fuerza ya es evidente, claro, en la explicación y en la investigación que ellos han ido conformando. Sigamos con los titulares, que es obvio. Esposo Oscar Pérez exige que no cremen al cadáver. ¿Sabes que también nos contaba José Luis que la familia de Oscar Pérez está sometida a mucha presión y ha sido complicado porque temen por sus vidas, el acoso del gobierno, etcétera, y entonces ha sido complicado tanto la información como la relación con la familia. Sin embargo, bueno, la esposa apareció frente al rumor sobre que iban a cremar el cadáver, declaró que ya estaba en contra de eso, que quería que le dieran el cadáver de su esposa para hacer los velorios, para darle el último adiós. Y a eso refiere el titular. Sigamos, señor director, póngame más titulares que vamos estableciendo relaciones. Miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana sienten indignación por el operativo contra Oscar Pérez. Este era el titular que yo estaba buscando. Ayer en las redes había de todo, desde golpe de Estado, conspiraciones, intrigas, grupos del CICPC alzados, etcétera, señalando que la manera en que se procedió era muy cuestionable, dejaba mal parada a la Fuerza Armada y a nuestros comandos operativos policiales en cuanto a que se cometieron numerosos errores desde el punto de vista de la operación misma, pero también desde los derechos humanos, por supuesto. Y luego es de esperar que Oscar Pérez, por lo menos en el CICPC, tuviera algunos afectos, porque él fue profesor, fue instructor, de manera que muchos de los policías y inspectores, funcionarios de esos cuerpos, de ese cuerpo, deben haberlo conocido, deben haber tenido una relación con él, a lo mejor buena, a lo mejor mala, pero algo deben tener, y de ahí en adelante, por eso en las redes se generó toda esa expectativa sobre lo que estaba ocurriendo. Hay que estar claro bien sobre el problema de las redes, que ahora pasa,
Yo he venido en esta etapa, en este año, en el 2018, dispuesto a conversar con ustedes para que entendamos que este fenómeno de las redes hay que tomarlo mayor con seriedad, que no podemos ser presas de cuánta cosa publican allí, y entonces se le ha repetido como loro, sobre todo esas jugadas políticas evidentes. El ministro Reverol señaló que era la oposición, CNN, quienes habían dado los aportes para localizar los carteles. Y entonces hubo gente que se lo dice, sí, es que la oposición, la MU son unos traidores. Y resulta que es una jugada obvia. Ahí se demuestra que el gobierno sabe que hay crisis en la oposición de credibilidad, de solidaridad, y juegan con eso. Entonces uno no puede, si uno quiere un cambio en Venezuela, seguir dejando que lo utilicen para unas jugadas que están preestablecidas y que tienen otros intereses. Que uno cree que, ay, me la estoy comiendo cuando hablo mal de Julio Borges o de Luis Florido o del otro, porque son unos traidores. Ah, ya me está llamando el director para decirme que tengo que ir al corte. Pero señor director, usted no tiene que llamar para eso. Vamos al corte y ya regresamos. Yo veo en las redes que, ojo, lo que estoy diciendo es que las redes son útiles, sobre todo cuando hay este cerco mediático, esta cosa, donde los medios no pueden decir nada, porque no los dejan. Hay que dejar también de estar atacando a los medios no son culpables de esta situación. Ah, bueno, pero ¿por qué no se enfrentan? Bueno, porque los trancan. Problema de inteligencia. En las dictaduras, porque aquí se dice que hay una dictadura, los periodistas, los medios, porque el primer agredido es la libertad de expresión, la libertad en términos generales, pues buscan caminos de cómo decir las cosas para evitar la censura, que hay que aplicarla. Bueno, está el caso de Alba Cecilia Mujica, póngame el titular, señor director. Globovisión despidió a Alba Cecilia Mujica, trajo opinión sobre Oscar Pérez. ¿Saben qué? Yo vengo de Globovisión, yo aprendí mucho sobre lo que ocurrió en mi caso y los posteriores, todo lo que fue la gente de la vieja Globovisión, ninguno queda allí. Globovisión fue vendida y el grupo que la compró le ha tocado moverse en unas condiciones difíciles porque todavía no le han renovado la concesión. Yo no soy ni amigo ni enemigo, sino opinando en justicia. Hay que entender que Globovisión, Venevisión, Televen, los canales que quedan en señal audiovisual tradicional, pues están sometidos a muchos juegos, a mucha presión, y que por eso es que más bien los espacios de opinión, de información han ido perdiéndose, porque son complicados, generan muchas dudas, muchos problemas más que dudas. Y entonces los medios les ha tocado un escenario complicado, como les ha tocado a todos los venezolanos. Entonces en el caso de Alba Cecilia, que es una de las pocas que había sobrevivido desde la vieja Globovisión hasta hoy, una de las pocas que había logrado mantenerse allí, bueno, en medio de lo ocurrido con Oscar Pérez hizo un comentario y imaginen cómo sería la presión, cuántas llamadas recibiría la gente de Globovisión que tuvieron que sacarla. Globovisión, para ser justo, cuando nosotros ganamos la Asamblea Nacional hizo un movimiento, se amplió, abrió, inclusive se dijo que la directiva estaba muy relacionada con Primero Justicia. Ustedes no sé si se acuerdan que en las primeras instancias, cuando comenzó a funcionar la Comisión de Medios de la nueva Asamblea Nacional, que comenzó a discutirse la ley de las concesiones y la ley de comunicaciones y qué se iba a hacer con todo eso, bueno, transmitían en directo. Pero a medida que el gobierno fue recuperando espacios, no solo Globovisión, las radios, todo el mundo, otra vez a replegarse. Porque así son las realidades de la política. Por supuesto, mi solidaridad con Alba Cecilia, quien quiero, nosotros estudiamos juntos, trabajamos bastante tiempo también en el canal y creo que en un radio también estuvimos en la misma época. En Chis no me acuerdo. Pero mi solidaridad y mi cariño. Y cuando digo que hay que entenderlo, la realidad de los medios en Venezuela es porque ayer me contaban, fíjense este caso, tú no lo puedes decir aquí. Hay gente, por supuesto, mucha de la gente que no ve en Miami no entiende, porque eso es una reflexión que está en las redes, hoy lo discutíamos en los chats de periodistas, no entiende que a veces aquí pasa lo de Oscar Pérez y uno públicamente no puede decir lo que uno piensa sobre eso porque inmediatamente te detienen, porque ese es el clima político de intolerancia que impera en el país. Entonces no entiende por qué, claro, desde Miami te puede mentar la madre a uno, a otro, mandarlos a meter presos, pero aquí es muy difícil. Aquí es muy difícil porque el gobierno ejerce este tipo de presiones y no solo eso. Carlos Meno me contaba, por lo menos para que ustedes sepan, que había más de 300 personas detenidas en el helicoide,
300 por publicar Twitter. Pues la gente va y le menta a la madre un personero del gobierno creyendo que en las redes está protegido. No, resulta que no, que hay aplicaciones y tecnologías que hacen posible que detecten de dónde viene el Twitter. Entonces uno tiene que decir a la gente que hay que tener mucho cuidado, porque si es verdad que estamos en dictadura, tenemos que, el primer deber es proteger nuestros partidos, nuestros dirigentes, nuestro accionar. Uno no puede, como es, gastar pólvora en Zamuro, puede ser tirar un Twitter ahí, que a lo mejor es importante o fundamental, qué sé yo, lo que sea, pero que va a tener un efecto en el nocivo para quien lo hace. Uno tiene que tratar de defender a la gente, de evitar que la gente se sacrifique por nada. Y no es que la situación del país, esto que ocurrió con Oscar Pérez, no amerita que uno salga a la calle, proteste. No, yo no me refiero a eso, me refiero en cuanto a que las maneras, estos problemas de silencio, de autocensura, etcétera, son también parte del problema de la política, y las maneras en que se resuelvan son, y hay que discutirlas. Uno tiene que encontrar rendida por dónde meterse. Eso sí, siempre tratando de decir la verdad. Ya me contaban ayer, y ahí les cuento, pues yo me fui para el mercado, pues no consigo nada. No hay pollo, carne, nada. Porque hasta hace unos días usted iba a comprar su litro de leche, 340 bolívares, un litro de leche, exageradísimo, pero 340 millones, para recordemos, porque acuérdense que al bolívar le quitaron 3 ceros. Uno iba a comprar, conseguía, pero unos costos exagerados, pero ya ni siquiera a los costos esos grandotes se consigue nada. Porque en Venezuela hay una situación compleja, hay saqueos por todos lados. La gente que tiene muchísima hambre, producto de esta inflación horrorosa, pues sale, como no tiene plata, va y agarra y saca. Tanto así que el gobierno ha implementado medidas para saqueos ordenados, pero saqueos al fin, que agreden la economía, los mercados y todo eso, porque ¿quién responde los saqueados? ¿Quién asume esa pérdida? Eso que cuando no importa, o cuando uno tiene un local y adquiere mercancía para venderla con el porcentaje de ganancias, etcétera, bueno, pero si se llevan la comida o lo que estás vendiendo, no ganas nada. Entonces, ¿cómo continúas el negocio? Es un problema de la verdad, pues, en todo caso. Entonces me contaban que producto de estos saqueos, en muchos pueblos, en las carreteras, cada vez que pasa un camión, lo asaltan. Lo asaltan, caucho, lo que sea, lo que lleve, comida, lo asaltan. Nada menos que 32 camiones de la Polar. Me contaron 22 en lo que va de mes. ¿Cómo serán las otras compañías empresas? Entonces eso ha producido a la crisis profunda que teníamos por el problema de la economía, del dólar, etcétera. Ahora hay que agregarle esto, que es que no hay transporte, comunicación, nada que ver para trasladar comida o servicios o lo que sea de un lado a otro, porque esta situación de permanente crisis de hambre, pues ha alterado, agregado, éramos mucho y parió la hora, agregó un nuevo obstáculo pues a la comida. Vamos a seguir con los titulares. Vamos ahora a Sundet. Continuará con fiscalización a comercios y supermercados. Fíjense lo siguiente. Tarek Aizami apareció diciendo que era un error vender a los precios de diciembre, que ellos han cometido un error. Pero parece que ahí en lo interno, en el oficialismo, los sectores radicales, no, que el pueblo, que van. Entonces otra vez a culpar a los ricos y a los comerciantes, volvieron a echar para atrás y ahorita la política es que vendan la comida a los precios de diciembre. Aquí la central madrilense de Bellomonte hay un gentío porque la mantequilla la pusieron barata. Y donde se ha dicho que se va a vender X producto a precio de diciembre, lo que se produce es saqueo. Gente porque va corriendo a buscar el producto y ahí pasa de todo. El gobierno no logra controlar la situación. Por el contrario, lo que está demostrando es una enorme incoherencia. Vamos a ver los titulares para que entendamos lo que estamos diciendo. José Guerra, imponer precios de diciembre traerá una escasez sostenida. El gobierno debe aprender de lo que le pasó. En Venezuela, hoy el dólar está a 194. ¿Vale eso el dólar? No lo vale. Cualquier economista, por muy opositor que sea, sabe, y si lo toca explicarlo lo dirá, que el dólar no vale eso. No lo vale. Menos cuando hoy sube el petróleo. Tiene varios días subiendo el petróleo. Bueno, que Venezuela no está exportando la cantidad de petróleo que merece. Está bien lo que usted quiera, pero el petróleo está subiendo, que es nuestro principal ingreso. Tiene tiempo. Entonces, ¿cómo es entonces que el precio del dólar sube? Si esas son variantes que favorecen al gobierno. Porque lo que hay es miedo. El mercado del país está lleno de miedo. Cada vez que uno agarra un bolívar, tiene que corriendo a ver qué compra con eso, porque ya mañana no vale nada.
Y como el gobierno no toma medidas, sino hace esto, dice una cosa y después se contradice, lo que genera es más desabastecimiento y más incertidumbre, pues el miedo se ha apoderado de nuestra realidad. No sé cuánta gente se ha ido en este mes, pero me imagino que la cantidad tiene que ser récord. Todos los días uno sabe que alguien se fue. No, se fue para allá. Y en el cuadro político, el sentimiento que hay en la calle es de derrota, de frustración. Eso lo detectamos en la campaña y por eso nos metimos en ir a tratar de animar. Pero ahora se ha incrementado. El miedo es horrible. El miedo al futuro en Venezuela es una cosa que ha producido en todos nosotros un planteamiento de que estamos fregados, de que no hay nada que hacer, y eso es muy malo, eso es terrible. Uno cree que no, es el gobierno el que se friega. No, el cambio. Aquí hay que producir una reflexión sobre la necesidad de defender el país. Yo no, vuelvo, insisto, yo tengo familiares afuera. Entiendo por qué la gente se va. Inclusive hay gente que se va a vivir peor de lo que vive aquí, porque aquí ya no hay futuro. El gobierno ha confiscado el futuro. Pero si queremos derrotarlo, si queremos que haya cambio, tenemos que imponer valores importantes, profundos en la población, en los que estamos aquí, para que la batalla no cese, sino por el contrario aumente, que sigamos peleando. Gracias por estar con nosotros.